por ahí luego se paró la grabadora y se inhibió la página y se inhibió todo y no pudimos terminar por ahí los últimos 5 minutos. Como quiera, yo mañana voy a hacer les prometo que les voy a hacer cortito un resumen de la NIF 5 y se las voy a subir como clase, ¿sí? Por el programa que tuvimos hoy. El día de hoy, muchachos, en esta clase de los métodos cuantitativos, ¿sí? Vamos a ver un tema muy interesante y al final, muchachos, los que gusten quedarse, vamos a ver un problema de valles, ¿sí? Esto de valles, estos problemas, muchachos, no vienen en en el programa. Sin embargo, ustedes querían ver algunos problemas, entonces vemos un problema sin ningún problema. De repente, no sé, cada 2, 3 clases vemos un problema, ¿sí? Para que ustedes vayan también, conociendo un poquito más, ¿sí? Conociendo también, cosas y aspectos que son, a veces un poquito ajenos a lo que es el programa, pero que finalmente les va a servir. Ok, pues muchachos, vamos primero a ver lo que fue el inicio de de los métodos cuantitativos, ¿sí? Y es que el inicio formal de la investigación operativa fue en Inglaterra a finales de 1939. De hecho, la finalidad era conseguir la máxima eficiencia posible y en agosto de 1940, el físico Blackett de la Universidad de Manchester fue quien tuvo la responsabilidad de formar un grupo de trabajo para poder estudiar el sistema de defensa antiaérea gobernado por radar. Acuérdense por ahí que por ahí ya había pasado la primera guerra mundial, perdón, estaban en la Segunda Guerra Mundial, entonces lo pusieron a él a trabajar para estudiar el sistema de defensa antiaéreo, para tratar de evitar los radares. Y uno de los primeros esfuerzos de este grupo que comandaba este señor fue dirigido al estudio del ataque aéreo a los submarinos. Pero aunque el razonamiento era válido, los resultados que obtenían con este método y con esta política eran bien limitados. Entonces, en definitiva, la profundidad de 30 metros era adecuada cuando el submarino se divisaba, ¿sí? Por el bombardero, pero por la falta de precisión impedía poderlo hundir y poder obtener los resultados. De hecho, se llegó a la conclusión que la alternativa más adecuada era optar por causarle daños, ¿sí? O sea, no te quieras comer el pastel de una rebanada. Mejor que hacerle un daño al submarino para poder que poco a poco se vaya hundiendo. Y la manera más fácil y de no gastar municiones y de no gastar bombas ni torpedos ni nada, pues era cuando el submarino estuviera en la superficie. De hecho, en esta investigación operativa, ¿sí? Los aspectos más importantes de la investigación era, número uno, tomar datos. Número dos, el empleo de modelos matemáticos. Número tres, era la obtención de algunas políticas óptimas. El número cuatro era la modificación de dichas políticas de acuerdo con los factores reales no considerados en el modelo. En Estados Unidos, los fondos para la investigación en el campo militar, pues ya saben que año con año se incrementa y más cuando estás en guerra. Por lo que en ese entonces
la mayoría de los grupos se consolidaron aumentándose en un gran tamaño. En cambio, en Gran Bretaña o en Inglaterra, los componentes de los grupos se habían desarrollado en el medio militar y pasaron a la sociedad civil. Otro aspecto importante de este contexto es que se desarrolló la organización industrial tradicional en Gran Bretaña, ¿sí? Donde había sido pues más limitados y con la excepción del estudio de trabajo era todavía una novedad en los círculos industriales. Pero a mediados de la década de los 50, ya que terminó la Segunda Guerra Mundial, la investigación operativa se encontraba afianzada en el mundo industrial y pues la iniciativa privada utilizaba los resultados de muchas áreas científicas, aunque su base fundamental se encontraba en las matemáticas, en la economía y en el cálculo de las probabilidades y estadísticas. De hecho, los primeros estudios que se etiquetaron como investigación operativa en el aspecto más técnico y más característico se consideró en una estructura de estadística de datos, ¿sí? Y también en el empleo de modelos descriptivos de tipo probabilístico. Los fundamentos matemáticos de los modelos lineales discretos se encuentran en la teoría de las desigualdades lineales, desarrolladas en el siglo pasado y en el resto de los años 50, del 55 por adelante, la programación lineal quedó completamente establecida con los trabajos de Charles sobre la degeneración del señor Lemke sobre la dualidad y de Dachshund, de Orden y de Wolf. Esto sobre la forma compacta y la descomposición de grandes programas. ¿Por qué estamos viendo esto, muchachos? Porque acuérdense que en los métodos cuantitativos llevamos números y se basan muchos en la estadística, ¿sí? Entonces hay que conocer un poquito desde abajo para poder entender un poquito mejor. De hecho, la programación lineal entera no recibió tanta atención hasta los finales de esta última década, donde el señor Gomori obtiene la expresión general, ¿sí? A pesar de las esperanzas que el procedimiento general sigue siendo un campo con métodos limitados y insatisfactorios. En los modelos no lineales, los resultados fundamentales proceden del desarrollo de un cálculo matemático del siglo XVIII, siendo el concepto básico del Lagrangiano. De hecho, este programa no lineal progresó durante los años 60 y 70 y pudieron atacarse la resolución de problemas de tamaño medio, ¿sí? Con varias decenas de restricciones y algunos cientos de variables. Recuerden también que como han ido avanzando las computadoras y la tecnología, es mucho más fácil poder hacer que estas teorías funcionen y poder hacer cálculos matemáticos y estadísticas más grandes, pero a la vez haciéndolas de una manera mucho más sencilla, ¿sí? De hecho, la programación dinámica en su inicio la desarrolló Richard Bellman, ¿sí? También a principios de los 50. Y esta metodología no nada más se limitaba a la investigación operativa, sino también a la gran importancia de la teoría del control óptimo. De hecho, muchos autores, muchachos, consideran que la programación dinámica, ¿sí?
lo consideran como un punto de vista conceptual y un bagaje teórico para el análisis de problemas y no como un método. Hay otra que se llama la teoría de colas. Déjame la apunto aquí para ver problemas después. La teoría de colas, que se inicia con el trabajo del ingeniero danés Erland, el cual, sí, correcto. Regresando otra vez a las teorías, muchachos, ¿sí? Erlang, con su teoría de las colas, lo empezó a utilizar en la industria telefónica de principios de siglo, ¿sí? Y los modelos más usuales, era la distribución de llegadas al sistema como la del tiempo de servicio, ¿sí? Y estas pertenecían a categorías, pero estaban muy bien establecidas. Hay que resaltar que la existencia de la multitud de lenguajes de simulación a disposición de los usuarios de las computadoras de las empresas, juega un papel muy importante todo esto. De hecho, también vamos a ver dentro del curso, la teoría de los juegos, ¿sí? De von Neumann, sobre el teorema de Minimax que se establece en 1926. En cualquier caso, la influencia sobre esta otra teoría, sobre la organización de la producción, ha sido muy limitada. De hecho, la teoría de la decisión, muchachos, les puedo decir que se basa en una estadística bayesiana y la estimación subjetiva de las probabilidades de sucesos. De hecho, hablando de estadística bayesiana, vamos a ver ahorita al final de la clase el método de Bayes, que es precisamente la teoría de Bayes, que nos habla mucho sobre las probabilidades, que aunque fue a principios de siglo, todavía hoy en día la seguimos utilizando, ¿sí? De hecho, todavía el teorema y la teoría de Bayes se considera un instrumento válido, ¿sí? Para la estructuración de la toma de decisiones con incertidumbre cuando la información no está completa. De hecho, desde su origen, esto de la investigación operativa se encuentra encarada con problemas de que no existe un método analítico alguno que permita obtener con seguridad y en tiempo conveniente el óptimo teórico. Y las investigaciones de operaciones se han establecido por todas estas razones con métodos denominados heurísticos, incapaces de proporcionar el óptimo formal, pero susceptibles de llegar a buenas soluciones, tanto más fiables en el aspecto de poder permitir determinar al mismo tiempo una cuota, ya sea superior o ya sea inferior, del óptimo teórico con el que se están comparando. La gran difusión que ha sufrido el software de la optimización de
debido al incremento de potencia de los cálculos de las nuevas computadoras, ¿sí? Y el abaratamiento del costo de las aplicaciones y el hardware, ¿sí? Han hecho que durante los últimos años hayan aparecido una serie de métodos, ¿sí? Entre los que a lo mejor les puedo enumerar algunos con algoritmos genéticos, simuladores, búsqueda de tabú, las redes neuronales, etcétera, etcétera. De hecho, los algoritmos genéticos fueron introducidos por el señor Holland para imitar algunos de los mecanismos que se observan en las evoluciones de las especies. Este señor Holland creó un algoritmo que genera nuevas soluciones a partir de la unión de soluciones progenitoras utilizando operadores similares a los de la reproducción sin necesidad de conocer el tipo de problema que iba a resolver. Los algoritmos eh, de hecho no buscaban la mejor solución en torno a la situación que se vivía, sino a que generaba aleatoriamente una solución cercana, ¿sí? Y esto pues lo tenían que aceptar, ¿sí? De cierta manera, ¿por qué? Porque, pues, era un caso contrario, a la probabilidad, ¿sí? Y esta probabilidad iba disminuyendo con el número de interacciones. De hecho, el algoritmo de búsqueda tabú, a diferencia de otros algoritmos que se basan en técnicas aleatorias de búsqueda de solución de problemas, se utiliza en una estrategia basada en el uso de estructuras de memoria para poder llegar a los niveles óptimos, ¿sí? En los que puede caer esta teoría y poder buscar una solución más óptima. Al contrario, podría ser, no sé, eh, con el método de la búsqueda local, en los cuales se permitían movimientos a soluciones al entorno, aunque se produjera un empeoramiento de la función que teníamos como objetivo. De hecho, en resumen, muchachos, de todas estas técnicas raras que se utilizaban, ¿por qué? Porque no teníamos la tecnología, no teníamos los conocimientos. Como en todo, vamos empezando a conocer y como ya saben, muchachos, algunas teorías se van descartando, otras se van quedando, pero podríamos decir en resumen que estas técnicas suponían la responsabilidad de poder resolver de forma práctica problemas de gran complejidad que resultaban intratables mediante las matemáticas, ¿sí? Dentro de la investigación operativa, los denominados métodos cuantitativos de gestión tienen una visión especialmente aplicada a la disciplina conocida como la investigación operativa. Y los objetivos de los métodos cuantitativos están claramente ceñidos al estudio de los problemas de toma de decisiones, ¿sí? De hecho, las frases del método son inmediatas. En la primera frase, la formulación del problema cumple una función primordial, ya que en base a él es posible enjuiciar los aspectos que deben analizarse. Era lo que yo les mencionaba referente a tener una buena hipótesis, ¿sí? Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer con los métodos cuantitativos es formular el problema.
para en una segunda fase poder formular un modelo matemático que describa la situación que vamos a estudiar, ¿sí? Un modelo puede ser o es una abstracción que representa de manera simplificada una parte o segmento de una realidad, ¿sí? Y un modelo se puede distinguir en dos partes. Normalmente esta representación se apoya en un lenguaje matemático más o menos sofisticado, de acuerdo con las características del estudio que se está realizando. Y una vez ya finalizada, ¿sí? La construcción del modelo, se aborda la selección del criterio concreto de valoración de alternativas, ¿sí? De hecho, tiene primordial importancia el conocimiento de los métodos y técnicas. eh, por, ¿Por qué? Porque por una parte sugiere las posibilidades para la expresión matemática de las relaciones y por otra proporciona información sobre lo que se le puede pedir y es de esperar que proporcione el modelo. Luego ya en una tercera fase vamos a hacer la deducción de soluciones, ¿sí? Y para esto se requiere un bagaje técnico, el cual permita obtener las soluciones del modelo, ya sea si este es normativo o las características fundamentales del proceso si es predictivo. Todo esto conociendo de que aspectos, conociendo algunos aspectos de los cuales depende la modificación de las características, la complejidad sustancial de los problemas, los cuales nos conducen a la imposibilidad de obtener las soluciones óptimas y en estos casos la generación de reglas para poder conducir a revelar nuestras formas de actuar en la práctica. De hecho, es indispensable en este caso el conocimiento asociado al análisis y el diseño de codificación de algoritmos. En la cuarta fase va a ser necesario discernir las soluciones reveladas en la fase anterior, eligiendo una de ellas o una síntesis de varias, ¿sí? De hecho, la última fase nos trae consigo la caracterización de sus detalles en la decisión tomada. De hecho, muchachos, cuando vayan a hacer su tesis, si la van a hacer de manera cuantitativa, eh, van a tener que poner una hipótesis, pero lo van a basar en un modelo matemático y también basado mucho en la estadística, ¿sí? Entonces, dependiendo de de lo que ustedes vayan a ver, ¿sí? A lo mejor va a ser el método que ustedes van a necesitar, ¿sí? O van a utilizar. Y muchas veces la van a hacer a lo mejor con una técnica de pronósticos, ¿sí? Donde ustedes a lo mejor van a tener que pronosticar según, según los datos que han tenido en el pasado. O a lo mejor nada más en base a, a la información que tienen, pueden sacar por ahí una conclusión. No sé, todo depende, como les digo, del tema que vayan a tener y de su hipótesis, es el método que ustedes tienen que abordar y tienen que seguir. Ahora, hay unos métodos cuantitativos que son de gestión. De hecho, para la formación de estos, hay que ver los objetivos de su formación en los conceptos y técnicas basadas en la investigación operativa y también en el empleo de modelos matemáticos para la resolución de problemas de gestión e ingeniería.
y también en base al análisis y desarrollo de algoritmos básicos y herramientas para la optimización. También está por ahí, muchachos, y les hablaba hace rato sobre la programación lineal. Esta se utilizó mucho y estuvo muy de moda y nació a partir de la Segunda Guerra Mundial como una técnica dedicada a la resolución de cierto tipo de problemas de asignación de recursos entre diferentes actividades. Hay otro método que se llama flujo de redes, el cual se trata de un método centrado en el problema del transporte, sirviendo como finalización de un módulo dedicado a la programación lineal en general para iniciar un análisis de problemas con estructuras especiales. Está la programación lineal entera, ¿sí? El cual se utiliza en el modelado de situaciones que existen variables de decisión implicadas en lógicas o relaciones disyuntivas. También está la teoría de juegos. Esta teoría de juegos, muchachos, viene en el programa de la materia, casi al final, ¿sí? Este, y nos habla sobre la teoría de juegos, el cual aborda un conjunto de situaciones caracterizadas por la lucha o enfrentamiento entre dos o más oponentes, ¿sí? Cuando tienes un oponente, cómo lo tienes que derrotar. No sé, por ejemplo, cuando juegas ajedrez, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a veces también se utiliza cuando hay varios oponentes, en juegos como por ejemplo el dominó, ¿sí? Cuando a veces juegas con una pareja o a veces juegas solo, pero que hay varios oponentes. También está la teoría de la decisión, ¿sí? De hecho, lo podemos describir como un instrumento en el cual conviene abordar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en las que no se dispone de una información completa y solamente analiza el valor de la información en este contexto. Luego está la programación dinámica, ¿sí? El cual se dedica al estudio de problemas de decisión secuenciales o de varias etapas. Y estas están gobernadas por transformaciones en el tiempo. También hay técnica de modelado, ¿sí? Donde se describe la sistemática general de modelado basándose en las etapas de descripción verbal del problema identificado, la especificación del horizonte al que se refiere el análisis, la evaluación y la disponibilidad, de existencia de datos, identificación de variables, especificación de la estructura y de las limitaciones a través de construcción de restricciones expresadas en términos de datos disponibles y de variables identificadas. También está la de simulación de eventos discretos, que su esencia básica está en el comportamiento de un sistema de interés, así como en el diseño de experimentos con este modelo y la extracción de conclusiones de los resultados de los mismos. De hecho, los métodos avanzados de gestión, muchachos, pues estudian las técnicas más novedosas para la resolución de problemas lineales y continuos y enteros. Y también las técnicas más novedosas para la resolución de problemas lineales desde un punto de vista computacional. Y esta generaliza los conocimientos del campo de la optimización al caso más general de los problemas no lineales, el cual utiliza métodos para permitir solucionarlos. Luego está por ahí también las extensiones de la programación lineal,
el cual comienza con el análisis desde un punto de vista computacional del algoritmo simplex como método de resolución, y posteriormente se estudian los métodos de descomposición y partición. Luego está la programación no lineal, donde se estudian las condiciones necesarias y suficientes de optimabilidad en cada tipo de problemas, y se introducen otros métodos de optimización para problemas con restricciones. También están los algoritmos genéticos, los cuales funcionan con formas dinámicas de determinar sus respectivas frecuencias. Está el reconocido simulado, que la idea básica de este consiste nada más en moverse de un punto a otro mejor, utilizando la incurrencia esporádica y probabilística. Está también por ahí las redes neuronales artificiales, también la teoría de colas, ¿sí? El cual introduce el estudio desde un punto de vista analítico de los fenómenos de espera tan corrientes en el entorno productivo, entre las aplicaciones prácticas de la teoría de colas, ¿sí? Las cuales destacan las relativas al diseño y análisis de unidades productivas y de servicios. Esa la vamos a ver, muchachos. Me estaba diciendo por ahí el compañero de sistemas, muchachos, que trate de todo esto lo hice muy rápido porque se nos puede cortar en cualquier momento. Vamos a ver ahora, muchachos, la teoría de Bayes, rápidamente, que esta no viene en el programa, pero que me pidieron que viéramos algunos problemas de algunas teorías importantes. De hecho, la estadística, muchachos, está basada en la teoría de probabilidades, ¿sí? Formalmente, la probabilidad es una función que cumple con ciertas condiciones o con ciertos axiomas de probabilidad. Pero en general, se puede extender como una medida o como una cuantificación de la incertidumbre. Y aunque la definición de función de probabilidad es una, existen varias interpretaciones de la probabilidad. Por ejemplo, está la clásica, está la frecuentista, está la subjetiva, ¿sí? De hecho, la metodología bayesiana está basada en la interpretación subjetiva de la probabilidad y de y tiene como punto central el teorema de Bayes. De hecho, Bayes es un reverendo que se llamó Thomas Bayes, que él vivió de 1702 a 1761, ¿sí? Y nos habla sobre la inferencia estadística para la toma de decisiones, ¿sí? De hecho, los métodos clásicos de inferencia ignoran los aspectos relativos a la toma de decisiones. En cambio, los métodos bayesianos sí los toman en cuenta, ¿sí? Ahora, nos vamos a la pregunta, ¿qué es un problema de decisión? Bueno, nos vamos a enfrentar a un problema de decisión cuando debemos elegir entre dos o más formas de actuar, ¿sí? Una es cuando hay una sola solución, pues no necesitamos, no tenemos un problema de decisión. ¿Por qué? Pues porque nomás hay una, hay una solución o hay un camino. Pero cuando tenemos dos caminos o más, entonces sí tenemos un problema de decisión, porque tenemos que tomar
la decisión correcta o más asertiva o más viable entre la serie de variables, ¿sí? Es entonces cuando ya tenemos problemas de decisión. Ahora, les hablaba ahorita sobre la toma de decisiones. Bueno, es un aspecto primordial en la vida de un profesionista. De hecho, se dice por ahí que eh, que un profesionista, muchachos, tiene que tomar un montón eh, un montón de decisiones, ¿sí? De hecho, todo el día estamos tomando decisiones, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. ¿Cómo está esto? Y tomamos un montón de decisiones diarias, ¿eh? Un montón. Eh, por ejemplo, muchachos, nos despertamos y lo primero es que oímos la alarma y ya tenemos que tomar la primera decisión. ¿Apago el despertador o no lo apago? No, pues sí lo apago. Ok. Siguiente, ¿me levanto o no me levanto? Y en 10 minutos. Ya tomaste otra decisión, en 10 minutos o en ese momento. Luego, ¿sabes qué? Me voy a bañar. Bueno, eso es obligada, ¿no? Pero bueno, hay gente que no, sobre todo cuando hace frío. Pero dices, bueno, ¿sabes qué? Otra decisión. Agua caliente, agua tibia o agua fría. Tomas otra decisión. Sales del baño, te secas. ¿Qué me voy a poner de ropa? A tomar decisiones. ¿Sí? Y luego que voy a desayunar, más decisiones. Me voy a ir al trabajo. ¿Qué ruta voy a tomar? Más decisiones. Y llegas al trabajo y estás tomando decisiones. Todo el día, todo el día. Ahora, ustedes que son personas que están estudiando la maestría, no les puedo decir que van a tomar más decisiones que los demás en sus trabajos. Sin embargo, sí van a tomar decisiones más importantes sobre lo que va a recaer una responsabilidad más grande. Sí, no es lo mismo que te dejen una decisión pequeña que no tiene mucha relevancia o que no va a impactar o no puede impactar de una manera negativa o positiva. Ustedes que ya tienen maestría, que ya tienen puestos importantes y en los cuales ustedes tienen que tomar las mejores decisiones, ¿sí? De hecho, por ejemplo, imagínense un proyecto en el que ustedes tienen que optar, o tienen por ahí la oportunidad de realizar una gran inversión, ¿sí? Entonces, esas les van a tocar a ustedes, muchachos, ¿sí? Entonces es bien importante que sepamos tomar decisiones, ¿sí? Ahora, la teoría de decisión propone un método para tomar decisiones, su nombre lo indica, pero se basa en algunos principios básicos sobre la elección coherente entre opciones alternativas. Una de ellas es el teorema de Bayes. Muchachos, es muy interesante porque es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso teniendo la información de antemano sobre ese suceso. ¿Cómo? Bueno, vamos a poder calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. No se me desesperen. De hecho, el teorema de Bayes entiende la probabilidad de forma inversiva al teorema de la probabilidad total.
El teorema de la probabilidad total hace inferencia sobre un suceso B a partir de los resultados de los sucesos de A. ¿Sí? Por su parte, Bayes puede calcular la probabilidad de A condicionando a B. El teorema de Bayes ha sido muy cuestionado, por lo cual, y esto se ha debido principalmente a su mala aplicación, ya que mientras se cumplan los supuestos de los sucesos disjuntivos y exhaustivos, el teorema es totalmente válido. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ponen el teorema de Bayes, ¿sí? Las cifras o los términos correctos, no va a fallar este teorema. De hecho, hay una fórmula de este teorema de Bayes para poder calcular la probabilidad tal como la definió el padre Bayes. En este tipo de sucesos vamos a necesitar una fórmula. ¿Sí? Ahorita, muchachos, les voy a quitar tantito la imagen mientras me voy a ir, aquí aparte de la recámara donde estoy, donde les voy a poner un pequeño pizarrón para que me puedan entender el problema. Adelante, Carlos. Gracias, maestro. De hecho, bueno, es para tomar, sobre todo es para la toma de decisiones, ¿sí? Yo ahorita voy a mover la computadora, muchachos. No voy a apagar voy a apagar nada más la cámara, ¿sí? De hecho, el movimiento lo voy a empezar a hacer ahorita. No voy a apagar la cámara, voy a apagar la cámara, más no el micrófono, ¿sí? Acabo, de hecho, apagué la cámara, muchachos, porque tengo que trasladar mi computadora a otra parte de la recámara donde tengo mi pizarrón, ¿sí? No les voy a poder explicar bien el teorema. Y yo creo que es mucho mejor y mucho más fácil si les explico este teorema con un problema en un pizarrón que si nada más se los platico. Entonces, para eso tengo que hacer algunos cambios, algunas modificaciones aquí. A ver si me alcanza la pila. ¿Sí me escuchan, muchachos?